¡Atención! El mármol pulido del juzgado brillaba, reflejando la tensión grabada en cada rostro. Afuera, las cámaras destellaban. Los reporteros clamaban, y una mujer llamada Isabelle Dubois, hermosa y serena, esperaba el veredicto que definiría su futuro. Ella era la amante, la otra mujer, confiada en que el hombre que amaba, el industrial multimillonario Julian Caldwell, pronto sería libre. Pero dentro, en la silenciosa sala del tribunal, otra mujer se mantuvo firme. Esta era Eleanor Caldwell, la esposa, una mujer despreciada, pero no rota. Lo que se desarrolló a continuación no fue solo un proceso de divorcio. Fue un intrincado tapiz de engaño, traición y la brillante venganza a largo plazo de una esposa. Esta es la historia de cómo una mujer que aparentemente no tenía nada que perder se fue con todo, dejando a un titán de la industria y a su amante con nada más que el amargo sabor de su propia arrogancia. El mundo conocía a Julian Caldwell como un titán, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder. Su empresa, Caldwell Industries, tenía sus tentáculos en todo, desde tecnología aeroespacial hasta bienes raíces de lujo. Su rostro adornaba las portadas de las revistas financieras, su opinión solicitada por líderes mundiales. Para el público, era el epítome del éxito, un Midas moderno cuyo toque convertía todo en oro. Y en su brazo durante 25 años había estado Eleanor. Eleanor Caldwell era la esposa corporativa perfecta. Elegante, inteligente e impecablemente vestida, fue la socia silenciosa en el ascenso de Julian. Había organizado las cenas, encantado a los inversores y criado a sus 2 hijos, un heredero y una de repuesto, en una extensa propiedad en Connecticut que se sentía más como un museo que como un hogar. Era una vida de jaulas doradas y sacrificios silenciosos, una vida que Eleanor había aceptado como el precio de la admisión al mundo de Julian. Las primeras grietas en su perfecta fachada aparecieron no con un estallido, sino con un susurro, una llamada telefónica equivocada, un extracto de tarjeta de crédito de una boutique que Eleanor nunca había visitado, el aroma de un perfume caro desconocido aferrado a una chaqueta de traje. Eran cosas pequeñas, fácilmente explicables por un hombre tan hábil en la negociación como Julian. Una cena de negocios que se prolongó, un regalo para la esposa de un cliente, un colega que se había acercado demasiado en un ascensor lleno de gente. Eleanor, queriendo creerle, había aceptado sus explicaciones. Hacer lo contrario habría sido reconocer el temblor bajo sus pies, el que amenazaba con derrumbar su mundo cuidadosamente construido. Los susurros se hicieron más fuertes, tomando la forma de titulares de tabloides y fotos borrosas de paparazzi. Julian, riendo con una mujer que decididamente no era su esposa en un yate en St. Bart's. Julian, con el brazo alrededor de la misma mujer, saliendo de un hotel de 5 estrellas en París. La mujer ahora tenía un nombre: Isabelle Dubois. Era una galerista de arte francesa, 20 años más joven que él, con ojos grandes e inocentes y un cuerpo que parecía vertido en sus vestidos de diseñador. La humillación pública fue un nuevo tipo de dolor para Eleanor. Había soportado la distancia emocional de Julian durante años, sus tendencias adictas al trabajo que la hacían sentir como otra de sus adquisiciones. Pero esto era diferente. Esta era una declaración pública de que ella ya no era suficiente. Las mujeres de la alta sociedad, que antes la habían envidiado, ahora la compadecían,
Sus miradas de simpatía se sentían más como dagas. La confrontación, cuando finalmente llegó, fue anticlimática. Sucedió en su cavernosa sala de estar, rodeada de arte que habían coleccionado juntos, monumentos a una vida que ahora se sentía como una mentira. Eleanor, sosteniendo una revista brillante con Julian e Isabel en la portada, simplemente preguntó: ¿Quién es ella? Julian, siempre el pragmático, no se molestó en mentir. Se llama Isabelle Dubois, dijo, su voz desprovista de emoción. Estoy enamorado de ella. Las palabras quedaron en el aire, más pesadas que el candelabro de cristal sobre ellos. Eleanor sintió una extraña sensación de calma descender sobre ella. Los años de ansiedad, de sospecha silenciosa, se habían unido en un solo momento clarificador. El temblor era ahora un terremoto, y el suelo se estaba desprendiendo. «Quiero el divorcio», dijo, su propia voz, firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Julian, que había esperado lágrimas, histeria, quizás incluso un plato arrojado contra la pared, se sorprendió. Miró a su esposa. Realmente la miró por primera vez en años. No vio la flor marchita que había imaginado, sino una mujer de acero. «Bien», dijo, un toque de irritación en su voz. «Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Eleanor sola con los restos de su vida. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas de la propiedad de Connecticut, Eleanor no lloró. En cambio, hizo una llamada telefónica. No a un abogado de divorcios de alto poder. Aún no. Llamó a un hombre llamado George Davenport, un contable forense jubilado que una vez había trabajado para su padre. «George», dijo, su voz un zumbido bajo y determinado. «Tengo un trabajo para usted. Quiero que encuentre todo, cada empresa fantasma, cada cuenta en el extranjero, cada activo oculto. Quiero que desmantele el imperio de Julian Caldwell, pieza por pieza». Al otro lado de la línea, George, un hombre que había pasado su vida descubriendo secretos financieros, sonrió. «Eleanor», dijo, «será un placer. El juego acababa de comenzar. ¿Te ha sorprendido la calma de Eleanor ante la traición? ¿Crees que Julian subestimó a su esposa? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación». Mientras Julian estaba ocupado alardeando de su nuevo amor, Eleanor estaba discretamente reuniendo a su ejército. Sabía que para ganar esta guerra necesitaba más que un buen abogado. Necesitaba una estratega, un investigador y un arma secreta. La estratega fue una elección fácil. Una formidable abogada de divorcios de Nueva York que no hacía prisioneros, llamada Olivia Vance. Conocida por su preparación meticulosa y sus interrogatorios despiadados, Olivia tenía la reputación de dejar las carteras de sus oponentes significativamente más ligeras. El investigador fue George Davenport, el contable forense, un hombre cuya apariencia afable ocultaba una mente brillante. George tenía un don para encontrar las agujas en los pajares financieros de los hombres más ricos del mundo. Operaba desde una oficina desordenada encima de una panadería en Queens, un mundo alejado de los rascacielos brillantes de Wall Street, pero su alcance era global. El arma secreta era una mujer llamada Chloe Simmons. Chloe era una ex restauradora de arte que ahora dirigía una firma boutique de asesoramiento artístico. También era una de las pocas personas que conocía el lado oscuro del mundo del arte. Un mundo de falsificaciones, tasaciones infladas y ventas secretas. Un mundo que Julian e Isabel
habían utilizado a su favor. La primera reunión de Eleanor con su equipo tuvo lugar en una discreta suite de hotel en el centro de Manhattan. El aire crepitaba con una intensidad silenciosa mientras Eleanor exponía su plan. Julian cree que esto es por su infidelidad, dijo, su voz firme. Él cree que soy una esposa despreciada que busca un acuerdo generoso. Se equivoca. Esto se trata de 25 años de mi vida, mi contribución a su éxito, y tengo la intención de ser compensada por ello. Olivia Vance, una mujer con ojos azules penetrantes y un comportamiento sensato, asintió en señal de aprobación. La oferta inicial de Julian será insultante, predijo. Intentará ocultar sus activos, alegará que su negocio está en apuros. Es un movimiento clásico. Y ahí, dijo Eleanor, una leve sonrisa jugando en sus labios, es donde entra George. George, que había estado sorbiendo su té en silencio, abrió un maletín de cuero desgastado y extendió una serie de documentos sobre la mesa. Eran hallazgos preliminares, un rastro de migas de pan que ya había comenzado a seguir. Julian es un maestro del juego de manos, explicó. Tiene una compleja red de corporaciones fantasma, fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada en el extranjero, diseñadas para ocultar su verdadera riqueza. Pero no es tan astuto como cree. Ha dejado un rastro. Durante las siguientes semanas, George se adentró más en el laberinto financiero de Julian. Trabajó incansablemente, examinando registros bancarios, declaraciones de impuestos y expedientes corporativos. Siguió el dinero mientras fluía de Nueva York a las Islas Caimán, de Londres a Suiza, de una corporación fantasma anónima a otra. Fue un proceso minucioso, pero lentamente comenzó a surgir una imagen. Una imagen de un hombre que había subvalorado sistemática y deliberadamente sus activos, canalizando millones de dólares a cuentas e inversiones ocultas. Mientras tanto, Chloe Simmons estaba investigando otra pieza del rompecabezas, la Galería de Arte de Isabelle Dubois. En la superficie, era un negocio legítimo que se especializaba en arte europeo contemporáneo. Pero Chloe sospechaba que era más que eso. Creía que era una fachada, una forma para que Julian lavara dinero y ocultara activos a la vista. Haciéndose pasar por una rica coleccionista de arte, Chloe visitó la galería de Isabelle. Fue recibida por la propia Isabelle, que era tan encantadora y hermosa como la habían descrito los tabloides. Isabelle, ansiosa por hacer una venta, mostró a Chloe la galería, señalando las obras de varios artistas prometedores. Chloe, con su ojo experto, notó varias inconsistencias. Los precios de algunas de las pinturas parecían exageradamente inflados. La procedencia de otras era cuestionable. Inició una conversación con Isabelle sobre el mercado del arte, mencionando nombres de artistas y marchantes oscuros. Isabelle, a pesar de su aplomo, parecía tener un conocimiento superficial del mundo del arte. Era evidente que no era la experta que decía ser. Las sospechas de Chloe se confirmaron cuando descubrió que varias de las pinturas de la galería habían sido compradas por una empresa fantasma que George había vinculado a Julian. Los precios pagados por las pinturas eran una fracción de su valor tasado actual. Era un esquema clásico de fraude artístico. Comprar barato, inflar el valor a través de una serie de tasaciones y ventas falsas, y luego usar la obra de arte como garantía para préstamos o venderla para obtener una ganancia masiva. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Julian no solo estaba escondiendo su dinero, estaba usando la galería de arte de su amante para hacerlo.
El arte del engaño no era solo una metáfora, era su modus operandi. De vuelta en su suite de hotel, Eleanor revisó la evidencia que su equipo había reunido. Las cuentas en el extranjero, los activos infravalorados, el fraude artístico. Era una montaña de engaños, un testimonio de la arrogancia de Julian y su subestimación de ella. Una oleada de fría furia la invadió. La traición ya no era solo personal, era financiera. Un intento calculado de estafarla de su parte legítima del imperio que había ayudado a construir. No solo me va a pagar lo que me debe, dijo a Olivia y George, su voz de acero con resolución. Va a pagar por su arrogancia. Va a pagar por subestimarme. Lo vamos a despojar de todo lo que tiene. El escenario estaba listo para una batalla legal de proporciones épicas. Eleanor Caldwell, la esposa tranquila y modesta, estaba a punto de mostrar a su esposo y al mundo el verdadero significado de la frase: el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. ¿Cómo crees que Julian reaccionará cuando descubra lo que Eleanor ha estado planeando? ¿Será su arrogancia su perdición? Déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Al comienzo de la fase de descubrimiento del proceso de divorcio, Julian Caldwell permaneció felizmente ajeno a la tormenta que se cernía en el horizonte. Era un hombre acostumbrado a ganar, a doblegar el mundo a su voluntad. En su mente, el divorcio era una simple transacción, un acuerdo comercial como cualquier otro. Le ofrecería a Eleanor un acuerdo generoso, más que generoso, pensó, y ella desaparecería discretamente de su vida, dejándolo libre para casarse con la hermosa y adoradora Isabel. Su equipo legal, una falange de abogados corporativos de alto precio de un prestigioso bufete de Wall Street, compartía su confianza. Veían a Eleanor como una típica esposa despreciada, emocional e irracional, fácilmente aplacada con una gran suma de dinero. Le presentaron a Olivia Vance una oferta inicial, un pago único de $50 millones, más la propiedad de Connecticut y una pequeña cartera de acciones. Era una fortuna para cualquier estándar normal, pero era una miseria en comparación con la verdadera riqueza de Julian. Olivia Vance, como se predijo, rechazó la oferta de plano. La oferta del señor Caldwell es un insulto a mi cliente, declaró en una carta que goteaba desdén helado. No nos dejaremos intimidar por sus intentos de ocultar sus activos. Estamos preparados para ir a juicio y confiamos en que el tribunal verá esto por lo que es: un intento flagrante de defraudar a una mujer que ha dedicado 25 años de su vida a su éxito. Julian se divirtió con el tono de la carta. Está fanfarroneando, le dijo a su abogado principal, un hombre llamado Marcus Thorne. Ella no tiene idea de lo que valgo. Dale un poco más, otros 10 millones. Lo aceptará. Pero Eleanor no estaba fanfarroneando. Mientras los abogados de Julian estaban ocupados preparando lo que pensaban que sería un caso simple y directo, el equipo de Eleanor estaba trabajando en las sombras, construyendo meticulosamente su caso ladrillo a ladrillo. George Davenport había desenterrado una compleja red de engaño financiero que incluso él, un veterano experimentado de la contabilidad forense, encontró impresionante por su audacia. Había rastreado el flujo de dinero a través de una vertiginosa variedad de cuentas en el extranjero, en jurisdicciones conocidas por su secreto: las Islas Caimán, Panamá, Liechtenstein. Había descubierto corporaciones fantasma con nombres como Pegasus Holdings y Orion Investments, entidades que existían solo en papel. Su único propósito era mantener la riqueza oculta de Julian. Uno de sus descubrimientos más importantes
fue un fideicomiso que Julian había establecido en las Islas Cook, una nación remota del Pacífico, con algunas de las leyes de protección de activos más sólidas del mundo. El fideicomiso, llamado Jupiter Trust, contenía cientos de millones de dólares en activos, incluyendo una cartera de acciones de primera línea, una colección de autos clásicos raros y un jet privado. Era una fortaleza diseñada para ser impenetrable, un agujero negro financiero del que nunca se podría extraer dinero. O eso pensaba Julian. Mientras tanto, Chloe Simmons había continuado su investigación en la Galería de Arte de Isabelle Dubois. Había cultivado una fuente, un ex empleado descontento de la galería, que había sido despedido por hacer demasiadas preguntas. El ex empleado, una joven graduada en Historia del Arte llamada Sophie, confirmó las sospechas de Chloe. Le dijo a Chloe que Isabelle no sabía casi nada de arte, que el verdadero cerebro detrás de las operaciones de la galería era el propio Julian. Sophie describió cómo Julian compraba pinturas de artistas oscuros a precios bajos. Luego, usaba una red de expertos para crear una procedencia falsa e inflar su valor. Las pinturas se vendían a una de las corporaciones fantasma de Julian al precio inflado, creando un rastro de papel que hacía parecer que la galería era un negocio legítimo y rentable. La obra de arte misma se usaba luego como garantía para préstamos, que Julian luego canalizaría de vuelta a sus cuentas ocultas. La pieza de evidencia más condenatoria que Sophie proporcionó fue un conjunto de correos electrónicos codificados entre Julian e Isabelle. Correos electrónicos que Sophie había copiado en secreto antes de ser despedida. Los correos electrónicos, disfrazados de charlas de amantes, eran de hecho un registro detallado de su esquema de lavado de dinero. Discutieron nuestro pequeño proyecto, los hermosos lienzos que guardan nuestros secretos y la nueva obra maestra que pronto se unirá a nuestra colección. Era una prueba irrefutable, un registro claro e innegable de su conspiración. Armada con esta montaña de evidencia, Olivia Vance se preparó para las declaraciones juradas. La declaración jurada es una parte crucial del proceso de descubrimiento, una oportunidad para que los abogados interroguen a la parte contraria y a sus testigos bajo juramento. Es un juego de ajedrez de alto riesgo, una batalla de ingenio, donde un solo paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. La primera en ser depuesta fue Isabelle Dubois. Llegó a la oficina de Olivia Vance, con el aspecto de una glamorosa marchante de arte, vestida con un elegante traje de Chanel, su confianza inquebrantable. Pero su compostura pronto comenzó a desmoronarse bajo el interrogatorio implacable de Olivia. Olivia comenzó con lo básico, preguntándole a Isabelle sobre sus antecedentes, su educación, su experiencia en el mundo del arte. Las respuestas de Isabelle fueron vagas y evasivas. Cuando Olivia la presionó para obtener detalles, para especificidades, sobre los artistas que representaba, las galerías para las que había trabajado, las ferias de arte a las que había asistido, la ignorancia de Isabelle se hizo dolorosamente obvia. Luego, Olivia pasó a las finanzas de la galería. Le presentó a Isabelle extractos bancarios, registros de ventas y documentos de tasación, todos los cuales habían sido proporcionados por George Davenport. Le pidió a Isabelle que explicara los precios astronómicos de algunas de las pinturas, la procedencia cuestionable de otras, la serie de transacciones con corporaciones en el extranjero. Isabelle, que había sido instruida por los abogados de Julian para que alegara ignorancia, se apegó a su guión.
No soy una persona de números, dijo, con un despectivo movimiento de su mano. Dejo el lado financiero del negocio a mis contables. Finalmente, Olivia sacó los correos electrónicos codificados, los proporcionados por Sophie. Los leyó en voz alta, su voz tranquila y mesurada, dejando que las palabras condenatorias flotaran en el aire. El rostro de Isabel palideció. El color se le fue de las mejillas. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos como un jarrón caído. Miró a su abogado, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero él no pudo hacer nada para salvarla. Estaba atrapada, sus mentiras expuestas a la vista de todos. La declaración jurada fue un desastre para el caso de Julian. Isabel, la mujer con la que tenía la intención de casarse, había sido revelada como una figura clave en su plan para defraudar a su esposa. La hermosa y adoradora marchante de arte era ahora una co-conspiradora, una responsabilidad que amenazaba con derrumbar todo su castillo de naipes. Cuando Julian fue informado del resultado de la declaración jurada, su diversión se convirtió en fría furia. Había subestimado a Eleanor, subestimado su inteligencia, su resolución, su crueldad. Había pensado que estaba jugando a las damas, pero estaba en un juego de ajedrez tridimensional y estaba perdiendo. La tormenta que se avecinaba finalmente había estallado, y Julian Caldwell, el hombre que siempre había tenido el control, ahora estaba atrapado en su ojo. El juicio aún estaba a semanas de distancia, pero la primera batalla se había librado y Eleanor Caldwell había ganado. ¿Crees que Isabel merecía ser expuesta de esta manera? ¿Qué tan cegado estaba Julian por su propia arrogancia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para el próximo giro en esta saga. Las consecuencias de la desastrosa declaración de Isabel provocaron una onda de choque en el bando de Julian. Sus abogados, que antes estaban tan seguros, ahora se encontraban en un estado de pánico apenas disimulado. Aconsejaron a Julian que llegara a un acuerdo, que le ofreciera a Eleanor una suma de dinero mucho mayor para que todo desapareciera. Pero Julian, con su orgullo herido y su arrogancia intacta, se negó. «No seré chantajeado por mi propia esposa», espetó. «Iremos a juicio, lucharemos y ganaremos». Fue una decisión nacida de la soberbia, un error de cálculo fatal que finalmente sellaría su destino. Todavía creía que podía superar a Eleanor, que podía usar su riqueza y poder para aplastarla. Decidió jugar su carta de triunfo, la que había estado guardando en reserva, la que creía que sería su arma definitiva. Su hijo, Julian Caldwell Jr., conocido por todos como JC. JC tenía 24 años, un recién graduado de la escuela de negocios que acababa de empezar a trabajar para la empresa de su padre. Era un chico de oro, guapo, encantador y ferozmente leal a su padre. Había crecido idolatrando a Julian, viéndolo no solo como un padre, sino como un héroe, un gigante entre los hombres. Había sido protegido de la fealdad del matrimonio de sus padres, de las infidelidades de su padre, de la tranquila desesperación de su madre. Julian convocó a JC a su oficina, un espacio vasto e imponente en el piso superior del edificio de Caldwell Industries, con vistas panorámicas de la ciudad. Pintó un cuadro de Eleanor como una mujer vengativa y codiciosa, una mujer que intentaba destruirlo, destruir la empresa, destruir el legado de su familia. «Tu madre no es la mujer que crees que es», dijo Julian, con voz cargada de un sentido de tristeza y traición cuidadosamente elaborado.
Está siendo manipulada por sus abogados, tiburones codiciosos que solo están interesados en un gran pago. Le han envenenado la mente contra mí. Ella está tratando de arruinarme. Y si me arruina a mí, te arruina a ti, le dijo a JTC, que necesitaba que testificara en su nombre, que le dijera al tribunal lo maravilloso que había sido como padre, lo amoroso y solidario que siempre había tratado de ser como esposo. Necesitaba que JC pintara un cuadro de Eleanor como una madre fría y distante, una mujer más interesada en su vida social que en su propia familia. JC, que siempre había visto a su padre como infalible, fue fácilmente influenciado. Estaba dolido y confundido por el divorcio, y las palabras de su padre explotaron sus inseguridades. Aceptó testificar contra su propia madre, una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Eleanor quedó desconsolada cuando se enteró de la decisión de JC. Su hijo, el niño que había criado, el que había protegido de las duras realidades de su matrimonio, ahora se ponía del lado del hombre que los había traicionado a ambos. Fue una traición que caló más hondo que cualquiera de las infidelidades de Julian. Su hija, una joven ferozmente independiente llamada Caroline, que estudiaba historia del arte en Londres, estaba furiosa. Voló a casa de inmediato, confrontando a su hermano en una discusión llorosa y enojada. «¿Cómo pudiste?», le gritó. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que él le ha hecho». «No entiendes», balbuceó JTC, su confianza habitual desvaneciéndose. «Papá no es el malo aquí. Mamá es la que está tratando de destruir todo». «Te ha estado mintiendo, JTC», lloró Caroline. «Nos ha estado mintiendo toda la vida. ¿No puedes ver eso?» Pero JTC, cegado por su lealtad a su padre, se negó a escuchar. Las líneas de batalla se habían trazado, no solo en la sala del tribunal, sino dentro de la propia familia Caldwell. El juicio comenzó una fría y gris mañana de noviembre. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, chismosos de la alta sociedad y algunos curiosos. Isabelle Dubois, una sombra de lo que fue, también estaba allí, sentada en la última fila, con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras. Los primeros días del juicio fueron un borrón de argumentos legales y testimonios de testigos. Los abogados de Julian hicieron todo lo posible por retratarlo como una víctima, un esposo y padre amoroso, que estaba siendo arruinado por una esposa codiciosa y vengativa. Llamaron a un desfile de testigos, amigos, socios comerciales, incluso a la ex ama de llaves de la familia, todos los cuales testificaron sobre el buen carácter de Julian. Luego fue el turno de JTC de subir al estrado. Lucía guapo y seguro con su traje a medida, una versión más joven y vibrante de su padre. Habló elocuentemente sobre la generosidad de su padre, su amor por su familia, su dedicación a su empresa. Pintó un cuadro de una familia feliz y amorosa, un cuadro que él sabía en el fondo que era una mentira. Luego, Olivia Vance comenzó su contrainterrogatorio. Al principio fue suave, preguntándole a JC sobre su infancia, su relación con su madre. Pero luego sus preguntas se volvieron más incisivas, más inquisitivas. Le preguntó sobre las vacaciones familiares en las que su padre siempre estaba al teléfono, los eventos escolares que su padre se había perdido, los días festivos que su padre había pasado por negocios. Luego sacó una serie de correos electrónicos y mensajes de texto. Mensajes entre JC y su madre. Mensajes que pintaban una imagen muy diferente de su relación. Mensajes en los que JC
se quejaba a su madre de la ausencia de su padre, en los que le agradecía su apoyo inquebrantable, en los que le decía que ella era la única que realmente lo entendía. El testimonio cuidadosamente construido de J-T-C comenzó a desmoronarse. Tartamudeó. Se contradijo. Miró a su padre en busca de ayuda, pero Julian no pudo hacer nada más que observar. Su rostro una máscara de fría furia. El golpe final llegó cuando Olivia Vance presentó una copia de un documento de fideicomiso. Un fideicomiso que Julian había establecido para J-T-C y Caroline. El fideicomiso se financiaría tras la muerte de Julian. Pero había una cláusula cruel y vengativa, que establecía que si Eleanor volvía a casarse, tanto J-C como Caroline serían desheredados. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Olivia leía la cláusula en voz alta. J-T-C miró el documento con incredulidad, su rostro pálido. Nunca había sabido de esta cláusula. Miró a su padre, sus ojos suplicando una explicación. Pero Julian solo miró fijamente hacia adelante, su mandíbula apretada. En ese momento, las escamas cayeron de los ojos de J-T-C. Vio a su padre no como un héroe, sino como un hombre manipulador y controlador que usaría a sus propios hijos como peones en sus retorcidos juegos. Vio la verdad de las palabras de su madre, la verdad que su hermana había tratado de mostrarle. Había sido un tonto ciego y confiado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a su madre. «Lo siento, mamá», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Lo siento muchísimo». La traición de un hijo había salido mal. El arma definitiva de Julian le había explotado en la cara y, en el proceso, había revelado las verdaderas profundidades de su crueldad. El juicio estaba lejos de terminar, pero la marea había cambiado, y ahora se estaba volviendo irrevocablemente a favor de Eleanor. ¿Qué opinas del intento de Julian de usar a su propio hijo? ¿Fue el colapso de J-T-C en el estrado una victoria para Eleanor o una tragedia familiar? Comenta abajo y comparte este video si la tensión te tiene en vilo. La sala del tribunal aún se estaba recuperando del colapso emocional de J-T-C en el estrado de los testigos. La imagen del chico de oro, llorando y disculpándose con su madre, fue poderosa y tuvo un profundo impacto en todos los presentes, incluido el juez. Julian Caldwell, el titán de la industria, el amo del universo, de repente parecía pequeño y patético. Su equipo legal estaba en desorden. Su testigo estrella no solo había implosionado, sino que también había proporcionado a la acusación una pieza de evidencia explosiva: la cláusula vengativa en el fideicomiso de los hijos. La cláusula era una clara indicación de la malicia de Julian, su deseo de controlar y castigar a Eleanor, incluso después de su divorcio. El siguiente testigo en ser llamado fue George Davenport, el contable forense de modales suaves, que había sido el arma secreta de Eleanor desde el principio. Caminó hacia el estrado con una tranquila confianza, llevando una pila de carpetas llenas de documentos financieros. Durante los siguientes 2 días, pacientemente y metódicamente, llevó al tribunal a través de la compleja red de engaño financiero de Julian. Explicó en términos claros y simples cómo Julian había utilizado una red de corporaciones fantasma en el extranjero para ocultar cientos de millones de dólares. Presentó cuadros y gráficos que rastreaban el flujo de dinero de Nueva York a las Islas Caimán, de Londres a las Islas Cook. Le mostró al tribunal
cómo Julian había subvalorado sistemáticamente los activos de Caldwell Industries, desviando ganancias a sus cuentas ocultas. Luego, centró su atención en el Jupiter Trust, la fortaleza en las Islas Cook, que Julian creía impenetrable. George explicó que si bien las leyes de protección de activos de las Islas Cook eran realmente formidables, no eran insuperables. Había encontrado una laguna, una pequeña grieta en las paredes de la fortaleza. El fideicomiso había sido creado después de que Julian ya había comenzado su aventura con Isabelle Dubois, y George argumentó que esto constituía una transmisión fraudulenta, un intento de mover activos fuera del alcance de un acreedor, en este caso Eleanor. Los abogados de Julian se opusieron vehementemente, pero la jueza, una jurista astuta y experimentada llamada Elizabeth Patterson, los desestimó. Ella estaba intrigada por el argumento de George y le permitió continuar. George luego presentó al tribunal su última pieza de evidencia, la que resultaría ser el clavo en el ataúd de Julian. Era una llamada telefónica grabada, una llamada que Julian le había hecho a su banquero en las Islas Cook solo unas semanas antes de que comenzara el juicio. La llamada había sido obtenida legalmente a través de una citación, y en ella se podía escuchar la propia voz de Julian, instruyendo a su banquero para que trasladara los activos del Jupiter Trust a una nueva jurisdicción, aún más secreta. La sala del tribunal escuchó en silencio atónito mientras la voz arrogante y segura de Julian llenaba la sala. «No me importa lo que cueste», dijo en la grabación. «Solo asegúrate de que ese dinero se haya ido. Preferiría quemarlo antes que darle un solo centavo». La grabación fue una bomba. Era una prueba irrefutable de la intención de Julian de defraudar a su esposa, de ocultar sus activos, de obstruir la justicia. Era la prueba de un hombre que creía estar por encima de la ley, un hombre que estaba a punto de recibir una muy dura lección. Cuando terminó la grabación, hubo un jadeo colectivo de la sala del tribunal. Todas las miradas se volvieron hacia Julian. Se quedó paralizado en su silla, su rostro de un color blanco espantoso. El titán había sido puesto de rodillas. El maestro del engaño había sido deshecho por sus propias palabras. El resto del juicio fue una formalidad. Los abogados de Julian, con su caso hecho jirones, no pudieron hacer mucho más que seguir los movimientos. Intentaron desacreditar a George Davenport para retratarlo como un ex empleado descontento con una vendetta contra Julian. Pero el testimonio de George estaba demasiado bien documentado. Su evidencia era demasiado abrumadora. Finalmente, fue el turno de Eleanor de subir al estrado. Caminó hacia el estrado de los testigos con una tranquila dignidad, su compostura inquebrantable. No habló de las infidelidades de Julian, ni de su propio dolor personal, sino de los 25 años que había dedicado a su matrimonio, a su familia, a la construcción de su imperio. Habló de las noches que había pasado esperando que él regresara a casa de la oficina, las cenas de negocios que había organizado, los clientes a los que había encantado. Habló de los sacrificios que había hecho, los sueños que había pospuesto, la vida que había vivido a su sombra. Su testimonio no fue emocional, pero fue poderoso. Era la historia de una mujer que había sido una verdadera socia, una socia silenciosa en todos los sentidos de la palabra. Y era la historia de una mujer que ahora exigía lo que le correspondía. Cuando terminó, hubo un profundo silencio en la sala del tribunal. Incluso la jueza Patterson,
Una mujer que lo había visto todo pareció conmoverse. Miró a Eleanor con un nuevo respeto, una nueva comprensión. No vio a una víctima, sino a una superviviente, una mujer de fuerza y resiliencia. Los argumentos finales fueron breves. Olivia Vance, en una magistral síntesis, expuso la evidencia del fraude masivo de Julian, su crueldad calculada, su flagrante desprecio por la ley. El abogado de Julian, en un último y desesperado esfuerzo, intentó retratar a Eleanor como una mujer consumida por la codicia y la venganza. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. La marea había cambiado. El desmoronamiento de un titán estaba completo. Todo lo que quedaba era que el juez dictara su veredicto. ¿Estuvo el testimonio de George Davenport a la altura de tus expectativas? ¿Fue el discurso final de Eleanor un golpe maestro? Dinos qué piensas en los comentarios. El día en que se iba a dictar el veredicto, el aire en el juzgado de Manhattan era tan denso con la tensión que parecía un peso físico. Cada asiento estaba ocupado. Los bancos gemían bajo la anticipación colectiva de reporteros, chismosos de la alta sociedad que habían seguido el juicio con fervor religioso, y estudiantes de derecho ansiosos por presenciar la historia legal. En la primera fila, los destellos de los flashes brillaban en los rostros estoicos del equipo de Eleanor. Ella estaba sentada entre Olivia Vance y George Davenport, un retrato de inquietante calma. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas sobre su regazo, pero Olivia podía ver el leve y rítmico endurecimiento de sus nudillos. Era la única señal de la tempestad que rugía en su interior. Al otro lado del pasillo, se sentaban las ruinas de la vida de Julian Caldwell. Su costoso traje le colgaba, su figura disminuida. El titán confiado se había ido, reemplazado por un hombre hueco con ojos atormentados. Miraba fijamente hacia adelante, con la mandíbula tan apretada que un músculo palpitaba erráticamente en su mejilla. Su equipo legal susurraba nerviosamente a su lado, revolviendo papeles que ahora eran completamente inútiles. En la última fila, un fantasma con un abrigo oscuro, estaba Isabelle Dubois. Parecía pequeña y anónima, despojada de su glamour, una espectadora de la ejecución pública de la vida que había codiciado tan desesperadamente. Un fuerte golpe de mazo anunció la llegada de la jueza. «¡Todos de pie!», resonó la voz del alguacil, y la sala se puso de pie con un chirrido. La jueza Elizabeth Patterson entró, con su toga negra flotando detrás de ella. Se movía con un ritmo deliberado y sin prisas que parecía succionar el oxígeno restante de la sala. Era una mujer que entendía la gravedad del poder, y hoy lo ejercía de forma absoluta. Tomando asiento, examinó la sala del tribunal. Su mirada recorrió los rostros que tenía delante, deteniéndose una fracción de segundo más en Julian. Era una mirada desprovista de piedad, una mirada de pura, sin adulterar, evaluación. «He llegado a un veredicto», comenzó, su voz nítida y clara, cortando el silencio. Toda la sala se inclinó hacia adelante como una sola. «Este ha sido un juicio largo y difícil. Los procedimientos de divorcio a menudo lo son. Exponen los detalles tristes y sórdidos de un matrimonio que trágicamente se ha roto. Pero lo que se ha desarrollado en esta sala de tribunal durante las últimas semanas es algo mucho más perturbador que una simple disolución matrimonial. Este ha sido un juicio sobre la codicia profunda, el engaño sistemático y un impactante e inconcebible abuso de poder». Julian se estremeció como si hubiera sido golpeado. El color se le fue de la cara. La jueza Patterson se puso unas gafas de lectura
y miró el grueso documento que tenía delante. Abordemos primero el asunto de Caldwell Industries y su valoración. La defensa ha argumentado que esta es una corporación global compleja, sujeta a las fluctuaciones del mercado. Esto es cierto. Sin embargo, la evidencia presentada por el señor Davenport ha demostrado con una claridad meticulosa e irrefutable que el señor Caldwell se ha involucrado en una campaña deliberada para devaluar artificialmente su propia empresa a los efectos de estos procedimientos. La red de corporaciones fantasma, desde Pegasus Holdings hasta Orion Investments, no eran entidades comerciales legítimas. Eran instrumentos de fraude diseñados para desviar cientos de millones de dólares del patrimonio conyugal. Hizo una pausa, mirando directamente al palco del jurado, ahora vacío, como si se dirigiera a la conciencia de la comunidad. Luego tenemos el asunto de la Galería de Arte, propiedad y operada por la señora Isabelle Dubois. En la parte de atrás, Isabelle se encogió más en su abrigo. Este tribunal considera que la galería no era un negocio legítimo, sino una sofisticada fachada para el lavado de dinero. Los correos electrónicos codificados entre el señor Caldwell y la señora Dubois, que discuten hermosos lienzos que guardan nuestros secretos, no eran coqueteos de amantes, sino comunicaciones de co-conspiradores. El esquema de comprar arte a bajo costo, inflar fraudulentamente su valor y venderlo a las propias corporaciones fantasma del señor Caldwell es uno de los intentos más descarados de ocultar activos que este tribunal haya visto. Eleanor cerró los ojos por un breve momento. Era la reivindicación, pura y simple. Cada sospecha, cada temor silencioso que había albergado durante años estaba siendo validado, pronunciado en voz alta, en este templo de la justicia. La jueza pasó una página. Pero el engaño no fue meramente financiero, fue personal y fue cruel. Me refiero ahora al Jupiter Trust, establecido en las Islas Cook, y más específicamente a la cláusula relativa a los hijos de este matrimonio, Julian Caldwell, Jr. y Caroline Caldwell. Miró por encima de sus gafas a Julian. Incluir una disposición que desheredaría a sus propios hijos si su madre decidiera volver a casarse no es solo control. Es un acto de una malicia asombrosa. Es un testimonio de un hombre tan consumido por su propio ego que usaría a sus hijos como armas en una campaña de venganza personal. Es, francamente, moralmente reprensible. Al lado de su madre, J.J.C. le apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Era la confirmación pública final de la verdad, que tan dolorosamente había llegado a aceptar. Por lo tanto, continuó la jueza Patterson, su voz endureciéndose, este tribunal debe ahora dictar un juicio que no solo compense a la señorita Caldwell por sus 25 años como socia en este matrimonio y esta empresa, sino que también castigue al señor Caldwell por su conducta atroz. Comenzó con los activos indiscutibles: la propiedad de Connecticut, el apartamento de Park Avenue, la cartera de acciones, la flota de automóviles, todos otorgados a la demandante, la señorita Eleanor Caldwell. Un murmullo bajo recorrió la sala. Fue una barrida limpia, pero era solo el aperitivo. Ahora, dijo la jueza, su voz bajando ligeramente, creando un silencio dramático. Pasamos a los activos ocultos, los fondos mantenidos en cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán, Panamá y Liechtenstein. Los activos mantenidos por la red de corporaciones fantasma. El valor total tasado fraudulentamente de la colección de arte. Y la totalidad del nivel continental del Jupiter Trust, que este tribunal considera una transferencia fraudulenta.
Después de una cuidadosa revisión de la contabilidad forense proporcionada por el señor Davenport, este tribunal valora estos activos conyugales ocultos en aproximadamente $1,200 millones. Un jadeo colectivo succionó el aire de la sala. El rostro de Julian era ahora de un blanco espantoso. Parecía que iba a vomitar. Dada la escala del fraude perpetrado por el demandado, declaró la jueza Patterson, su voz resonando con autoridad, y sus intentos de engañar a este tribunal y defraudar a su esposa, mi sentencia es que estos activos se dividan de la siguiente manera. Hizo una pausa, dejando que el momento quedara suspendido en el aire, una espada suspendida por un solo hilo. 30% para el demandado, el señor Julian Caldwell. La sala contuvo la respiración. Y 70% para la demandante, la señorita Eleanor Caldwell. ¡Pandemonio! La palabra estalló en la sala del tribunal. Un reportero en la parte de atrás gritó. El sonido de una docena de portátiles haciendo clic a la vez llenó el aire. 70%. No fue solo una victoria, fue una aniquilación, un castigo de proporciones bíblicas. Julian se desplomó en su silla como si su columna vertebral se hubiera disuelto. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él estaba mirando al abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. Pero la jueza Patterson no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio. Además, dijo, con los ojos fijos en Julian, el señor Caldwell será responsable de la totalidad de los honorarios legales y de contabilidad forense de la señorita Caldwell, y dados los flagrantes intentos del demandado de obstruir la justicia y cometer perjurio ante este tribunal, no me queda otra alternativa. Miró al fiscal federal, que había estado observando el juicio desde la primera fila. Este tribunal remite este asunto completo, incluyendo todas las pruebas y testimonios, a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para una investigación criminal inmediata. Fue el golpe final devastador, un golpe mortal. Julian Caldwell ya no era solo un divorciado arruinado, era un futuro delincuente. A su abogado se le cayó la mandíbula. La devastación financiera era una cosa. La perspectiva de la prisión era otra completamente diferente. El tribunal levanta la sesión, dijo la jueza Patterson, golpeando el mazo con un chasquido fuerte y final que hizo eco en el desmoronamiento de un imperio. Mientras salía de la sala, el tribunal estalló. Los reporteros se subieron a los bancos, gritando preguntas. Eleanor, con el rostro húmedo por las lágrimas de alivio y reivindicación, cayó en los brazos de Olivia Vance, que sonreía. George Davenport le dio una palmada en la espalda, con una rara y amplia sonrisa en su rostro. JC los abrazó a todos, una familia renacida en el crisol del juicio. Mientras Eleanor y su equipo se abrían paso entre la multitud, miró hacia atrás por última vez. Julian todavía estaba sentado en la mesa del acusado, completamente solo. Sus abogados ya estaban empacando sus maletines, distanciándose de la lluvia radiactiva de su cliente. Se veía pequeño, patético, un rey sin reino, un hombre que lo tenía todo, y en su codicia insaciable lo había perdido todo. La amante había esperado afuera una victoria, pero la esposa acababa de salir con la justicia. ¿Qué te pareció el veredicto de la jueza? ¿Creías que Julian recibiría un castigo tan severo? Déjanos tu opinión, y comparte esta historia si te dejó sin aliento. Tras el veredicto, el mundo que alguna vez había girado en torno a Julian Caldwell no solo se tambaleó. Se salió de su eje
y se desintegró en 1.000.000 de pedazos. Los titulares fueron salvajes. Una crucifixión pública para un hombre que alguna vez había sido adorado en el altar del capitalismo. «Titán derribado», clamó el New York Post. De la mansión a la prisión, el imperio de Caldwell se desmorona, informó el Wall Street Journal. El hombre que una vez fue un rey, cuyas cada una de sus declaraciones movía los mercados, era ahora una advertencia susurrada en las salas de juntas, un símbolo de la soberbia y su inevitable y espectacular caída. La oficina del fiscal de los Estados Unidos, que recibió un caso en bandeja de plata por parte del equipo de Eleanor, actuó con una rapidez y ferocidad que asombraron incluso a los observadores legales experimentados. Enfrentado a una montaña de pruebas irrefutables, las cuentas en el extranjero, las tasaciones de arte fraudulentas y la condenatoria grabación de su propia voz, Julian se vio acorralado. Sus abogados de alto precio, que ahora lidiaban con una acusación federal, le aconsejaron que su única opción para evitar pasar el resto de su vida en prisión era cooperar. La arrogancia finalmente se hizo añicos. En una silenciosa sala de un tribunal federal, despojado de sus trajes a medida y luciendo frágil, con un mono de prisión estándar, Julian Caldwell se declaró culpable de conspiración, fraude electrónico y evasión fiscal. El juez, impasible ante las súplicas de clemencia de su abogado, lo sentenció a 10 años en una prisión federal de seguridad media. La caída en desgracia fue absoluta. El hombre que una vez voló en un jet privado ahora se arrastraba con grilletes. Su nuevo hogar no era una extensa propiedad, sino una celda de 8 por 10 pies. Sus nuevos asociados, no directores ejecutivos y senadores, sino criminales convictos. En los primeros meses intentó ejercer su antiguo poder para sobornar a guardias y manipular a internos, pero su moneda era inútil aquí. Era solo un número, un fantasma de un hombre, atormentado por los ecos de una vida que había arrogante echado a perder. Caldwell Industries, el coloso que había construido, no pudo sobrevivir a la mancha de su fundador. Las acciones se desplomaron a estado de chatarra de la noche a la mañana. Los inversores, aterrorizados por un mayor escándalo, se retiraron en un éxodo masivo. La junta directiva, en un acto desesperado de autoconservación, purgó su nombre del membrete y forzó su renuncia. La empresa fue desmembrada como un cadáver, sus divisiones vendidas a competidores por unos céntimos. Fue un final triste e ignominioso para un imperio que alguna vez fue grande, desmantelado tan a fondo como George Davenport había desmantelado sus estados financieros. Isabelle Dubois, la hermosa y ambiciosa amante, se convirtió en una paria. Enfrentada a su propia acusación, aceptó testificar contra Julian a cambio de una sentencia más leve. Su historia, una mezcla de codicia, ingenuidad y ceguera voluntaria, pintó un cuadro patético. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Los trajes de Chanel fueron reemplazados por un chaleco naranja que usaba mientras limpiaba grafitis de las paredes del metro. Su galería de arte fue incautada. Su colección de obras maestras fraudulentas subastada por el gobierno. Desapareció de la vista del público, una nota a pie de página en la épica caída que había ayudado a precipitar. Su nombre vinculado para siempre al escándalo que los había destruido a todos. ¿Y qué de Eleanor? Salió de ese juzgado con una fortuna tan vasta que era casi abstracta. Pero más que el dinero, salió con su libertad, un concepto que apenas comenzaba a comprender.
Las primeras semanas fueron desorientadoras. Durante 25 años, su vida había sido dictada por el horario, las necesidades y las ambiciones de Julian. Ahora solo había silencio. El primer acto de su nueva vida fue vender la propiedad de Connecticut. La extensa mansión, con sus fríos suelos de mármol y habitaciones llenas de fantasmas, se sentía como un mausoleo. Dejó que la casa de subastas se llevara todo. Los muebles, el arte que habían coleccionado, los monumentos a una vida que había sido una mentira. No se quedó con nada más que sus pertenencias personales y algunas fotografías de sus hijos cuando eran pequeños e inocentes. Con los ingresos compró una magnífica casa de piedra rojiza en Greenwich Village, un barrio que latía con vida, arte y autenticidad. Era lo opuesto a su antigua vida en todos los sentidos. En lugar de céspedes cuidados, tenía un pequeño jardín salvaje. En lugar de un comedor formal, tenía una gran cocina abierta que siempre estaba llena del aroma a café fresco y pan recién horneado. Su hija Caroline, que había sido su feroz defensora, se convirtió en su socia. Con la experiencia de Caroline en historia del arte y la recién descubierta perspicacia empresarial de Eleanor, establecieron la fundación Eleanor Caldwell. Su misión era simple pero revolucionaria: encontrar y financiar a las mujeres brillantes que estaban siendo ignoradas y subestimadas por un mundo aún dominado por hombres. Invirtieron millones en becas para artistas femeninas, subvenciones para nuevas empresas tecnológicas, propiedad de mujeres y capital inicial para mujeres emprendedoras. La fundación no era solo una organización benéfica, era un motor de cambio, impulsado por la misma fortuna que un hombre había intentado ocultar a una mujer. Uno de sus primeros proyectos fue salvar una galería en apuros en Brooklyn que exhibía el trabajo de mujeres artistas inmigrantes. La galería estaba a punto de cerrar sus puertas cuando la fundación intervino. No solo con un cheque, sino con un equipo de mentores y asesores comerciales. Eleanor estuvo en la reapertura de la galería, rodeada de arte vibrante y poderoso, y sintió un propósito que 1000 galas sociales nunca le habían dado. Su relación con Jacques Taddersee, su hijo, experimentó una profunda curación. El juicio había sido un despertar brutal para él, destrozando el ídolo que había adorado. Lleno de culpa, dejó el mundo corporativo para el que había sido preparado y regresó a la escuela, obteniendo una maestría en trabajo social. Ahora trabajaba en un centro comunitario en el Bronx, dedicando su vida a ayudar a adolescentes en riesgo. Él y Eleanor se reunían para almorzar todas las semanas, sus conversaciones llenas de una nueva honestidad y respeto mutuo. El vínculo, una vez roto por la traición, ahora se forjó en los fuegos de la verdad y el perdón. Una tarde gris, llegó una carta a la casa de piedra rojiza. El matasellos era de una prisión federal en Pensilvania. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. Era de Julian. La carta era una diatriba divagante y autocompasiva, culpándola a ella, al juez, a sus abogados, a todos menos a él mismo por su caída. Terminaba suplicando dinero, una fracción de la fortuna que ahora controlaba. La Eleanor de antes podría haber sentido una punzada de piedad, un destello de obligación residual, pero la mujer que era ahora simplemente dobló la carta y la deslizó en la chimenea. Mientras veía el papel rizarse y ennegrecerse, convirtiéndose en cenizas, sintió cómo se rompía el último y definitivo eslabón con su antigua vida. Él ya no tenía ningún poder sobre ella. Eleanor Caldwell
La mujer una vez conocida solo como la esposa del multimillonario había resurgido de las cenizas de su matrimonio, no como una furia vengativa, sino como una creadora, una constructora, una fuerza para el bien. Había tomado el dolor y lo había transformado, el dinero robado y lo había santificado. A menudo se la veía caminando por las calles de su vecindario, con una sonrisa tranquila en su rostro, ya no definida por el hombre con el que se había casado, sino por la mujer en la que se había convertido. El mundo había observado a una amante esperar fuera de un tribunal, esperando ver a una esposa destruida. En cambio, habían presenciado el nacimiento de una reina. El 70% de la fortuna fue solo el capital inicial. Su verdadero imperio, construido sobre la integridad, el propósito y un espíritu inquebrantable, apenas comenzaba. La historia de Eleanor Caldwell es un poderoso recordatorio de que las balanzas de la justicia, aunque tarden en equilibrarse, finalmente lo hacen. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fuerza tranquila e inquebrantable de una mujer que se negó a ser una víctima. El viaje de Eleanor, de ser una socia silenciosa en una jaula dorada, a ser la arquitecta de su propio destino, es una clase magistral en estrategia, paciencia y una resolución inquebrantable. Ella demostró que el mayor poder no está en la riqueza o el estatus, sino en conocer tu propio valor y tener el coraje de luchar por él. Si esta historia de traición, brillante venganza y triunfo final resonó contigo, por favor dale un me gusta a este video para mostrar tu apoyo. Compártelo con otros que aprecien una historia donde el desvalido, armado con inteligencia e integridad, sale victorioso. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que son más cautivadores que la ficción. Toca la campana de notificación para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por escuchar.